Hola a todos y bienvenidos a Iluminados por su Palabra, la segunda temporada, el segundo programa. Estamos acá gracias al Señor que nos permite, a nuestro Dios, seguir transmitiendo este hermoso programa que está llegando a muchos hogares. Estoy junto aquí a Alberto Vigliani, pastor de la IBG de Barrio Gastronómico Ituzaingó, ubicada en Pérez Quintana, 1033, la iglesia de Barrio Gastronómico. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, agradecidos a Dios por poder estar nuevamente con ustedes y contentos de estar con vos, Gerard, disfrutando de este momento donde podremos compartir la palabra de Dios, también contar de experiencias y hoy con un tema que está muy bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre el gozo. Vamos a ver qué es, vamos a ver dónde encontrarlo. Una pregunta tal vez bastante complicada que vamos a ir desarrollando ¿es posible experimentarlo en medio de las dificultades? Y vamos a ir viendo un poco sobre lo que es el gozo. Vamos a ver si hay alguna diferencia con la felicidad, con la alegría. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo del día, a lo largo de este programa. Y vamos a dar las líneas de contacto, de comunicación, para que puedan estar en contacto con nosotros. Lo pueden hacer al WhatsApp, al 11 37 57 69 33. Vamos a repetir, 11 37 57 69 33. Allí nos pueden mandar cualquier tipo de pregunta, consulta, algún aporte, algún saludo. Vamos a pedirles sí que pongan al final o al principio del mensaje su nombre y por último el lugar desde donde nos están escuchando y si están con su familia, bueno, que nos cuenten un poco de su día. También lo pueden hacer vía Facebook. Pueden comunicarse algún mensaje. Tenemos aquí abierto también el Facebook, nuestra página Iluminados por su Palabra, donde van a poder encontrar también enlaces, frases que fuimos recopilando de cada uno de los programas. Van a poder encontrar más contenido sobre el programa y sobre la dinámica de cada tema. Y también van a poder seguirnos y suscribirse por medio de nuestro canal de YouTube. Lo pueden hacer allí buscando en YouTube Iluminados por su Palabra. Pueden darle al botón rojo que les va a aparecer, que es para suscribirse, para que les aparezcan todos nuestros programas, lo que es la primera temporada que ya está completa y esta segunda temporada que ya está el primer programa y seguramente a lo largo de los días vamos a ir subiendo el resto. Pueden ponerle también me gusta y ir compartiendo con nosotros, estar con nosotros junto a este hermoso programa, aquí a mí y a Alberto que estamos del otro lado. Así que vamos a hablar sobre el gozo. Y la primera pregunta tal vez que tenemos que responder es ¿qué es el gozo, no, Alberto? Para definirlo y para ir aclarando un poquito, tanto hemos hablado y hablamos del gozo y especialmente en la palabra de Dios, la Biblia, es un tema muy recurrente y donde se habla mucho y hoy vamos a tratar, creo que vamos a utilizar muchos versículos, Gera, para poder compartir y va a ser muy bueno. Y el gozo es un sentimiento jubiloso, dice el diccionario, por la esperanza o por la posesión de bienes o cosas halagüeñas. Y especialmente nosotros, los hijos de Dios, y después vamos a aclarar cómo se llega a ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos una esperanza que decimos gloriosa, bienaventurada, algo que nos hace muy, muy felices y que es la vida eterna. Y entonces es parte del secreto de cómo es que uno puede vivir en gozo. Gálatas 5:22, allí en la Escritura, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y que contra tales cosas no hay ley. Y vamos a ver qué es un fruto entonces. Un fruto es un producto, una manifestación, un beneficio. ¿De quién dice la palabra de Dios? Del Espíritu Santo, de Dios, que viene a morar dentro nuestro. Y va a producir, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz. Por lo cual podemos decir que el gozo es el combustible que Dios nos da, un combustible espiritual, para poder atravesar cualquier tipo de circunstancia. Y como decía Alberto, es un sentimiento que va a fluir de dentro nuestro, pero que proviene de Dios.
Me gustó esa expresión que utilizaste, un combustible. Es como que nos da fuerza. Un vehículo sin combustible no avanza, se queda ahí detenido. Y justamente la fuente de nuestro gozo, del cristiano, es nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Como bien vos leíste recién en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu en sus diferentes manifestaciones, una de ellas es el gozo. Dice también 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Parece algo contradictorio y voy a esperar a ver cómo lo desarrollás, pero dice allí, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea que me das la puerta y me permitís que te pregunte, ¿cómo hicieron estos hermanos para, en medio de tribulación? ¿A qué se refiere con tribulación? ¿Qué les estaba pasando a ellos? Tribulación es sufrimiento y ellos estaban pasando por la persecución. Los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, había un gran enfrentamiento con la ciudad, donde la mayoría adoraban otros ídolos, había muchísima idolatría, y aquellas personas que iban conociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, marcaban la gran diferencia, un cambio total de vida, es decir, la ciudad estaba convulsionada, había transformación en gran parte del pueblo, y el Espíritu Santo había traído alegría. Por eso es que ellos, a pesar de esta tribulación, dice este versículo, recibían la palabra con gran gozo, había un gran gozo. Y como dijimos hace un ratito, la fuente de nuestro gozo es nuestro Dios, el Espíritu Santo. Pero también hay varias porciones de la Biblia, vamos a ver cuáles podemos citar, que muestra cómo al recibir la palabra de Dios, las personas, pueblos enteros, eran transformadas y esto traía alegría. Hay un ejemplo en Nehemías capítulo 8, es un capítulo hermoso, es muy extenso, no vamos a poder leerlo, pero dice el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras la trajo, dice en el versículo 2, y en el 3, y leyó el libro delante de la plaza, y estaban todos pequeños, adolescentes, jóvenes, mayores, y estaban todos atentos a lo que estaban leyendo en el libro. Y en el versículo 8 dice, y leían en el libro claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino, porque empezó a haber tristeza en el pueblo, al ver que habían dejado a Dios de lado, que habían dejado los mandamientos de lado. Entonces el pueblo se compungió al ser visitados por Dios a través de la lectura de la Biblia. Y entonces ahí hay el versículo 10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice que el pueblo empezó a estar triste, los levitas le dicen, no tienen que estar tristes. Y entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios trajo transformación en el pueblo y trajo gozo. Después también en Hechos, capítulo 8, versículos 6 y 8, nos habla que Felipe estaba predicando y la gente estaba atenta, unánime, oyendo lo que Felipe hablaba. Y en el versículo 7 nos dice que había muchos milagros de parte de Dios. Y en el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. La palabra de Dios trajo gozo al pueblo. Y también así podríamos leer otras ciudades, por ejemplo Antioquía de Pisidia, en el capítulo 13, varios versículos, dice que oyendo la palabra de Dios, el pueblo se regocijaba. Y en Salmo 119, versículo 111,
todo el capítulo del 119, que es muy extenso, tiene 176 versículos, hablan acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de los decretos de Dios. Dice el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Estamos respondiendo de dónde proviene el gozo. Ya respondimos un poco, y es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, ¿qué es el gozo? Hablamos de que es un fruto, que es producto del Espíritu Santo, que es un beneficio del Espíritu Santo, que es ese combustible que necesitamos como hijos de Dios para seguir, y es el que Él mismo nos va a dar. Y vos, Gerard, me habías preguntado, ¿es posible en medio de la tribulación, de la angustia, del sufrimiento, estar gozosos? Y es una pregunta bastante actual. Tal vez podemos ver los medios de comunicación y vamos a encontrar que hay muchísimas noticias que son de continuo el mal, y eso aflige nuestro corazón, eso nos pone triste. A la mañana, cuando uno va a salir a trabajar, seguramente puede comunicarse con algún amigo, con los clientes en nuestro caso, y ellos nos van a dar un panorama completamente desolador. ¿Se puede estar gozoso en medio de esa situación? ¿Se le puede transmitir incluso algo de ese gozo a la otra persona que está junto a nosotros, o nos tenemos que unir a ellos y llorar juntos, podríamos decir? Desde ya afirmamos que sí, es posible tener gozo en medio de la aflicción del sufrimiento. Ahora, como vos decís, Gerard, pongamos que tengamos un problema de salud de algún familiar, o la pérdida de un trabajo, o la partida de un ser querido. No vamos a estar saltando, no vamos a estar de fiesta. Es lógico que va a haber tristeza en nosotros. Pero estamos hablando del gozo que trae el Espíritu Santo. Estamos hablando que la fuente de nuestro gozo es Dios a través de su Santo Espíritu. Ese gozo lo recibimos al leer, al escuchar la palabra de Dios. También decimos que ese gozo viene cuando Dios nos revela el secreto o el propósito de la vida. Hay un versículo en Salmos 16:11 que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allí es donde tenemos que estar entonces, ¿dónde? En la presencia de Dios. Tenemos que buscarla, tratar de no apartarnos de allí, porque en cuanto nos apartamos, ¿qué pasa? Empezamos a alejarnos del Señor, de Dios, y nuestro corazón se empieza a turbar y a pensar cualquier cosa y a unirnos a este malestar de la sociedad, tal vez. Dios tiene un propósito para el ser humano. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos en el mundo y a veces nos cuestionamos, ¿para qué estoy? ¿Esto es la vida? Sufrimiento, trabajar, como me decía una vez una persona, lo único que hago es levantarme, ir a trabajar, vuelvo, como, me acuesto, esa es mi vida. ¿Tan solo eso es la vida? ¿O diferentes placeres? ¿O trabajar para obtener dinero? Dios nos dice que Él nos creó con un propósito, para que el ser humano le dé gloria a Dios. Pero como vemos, por nuestra propia vida, lejos estábamos nosotros de darle la gloria a Dios. Cada uno decidió tomar el camino que le parecía, nos hemos olvidado de Dios, le hemos dado la espalda, y cada uno trate de hacer lo que puede y lo que puede lograr. Vivimos para nosotros, ya no nos importa ni tenemos en cuenta a Dios, y así es como nos está yendo. Entonces Dios nos revela cuál es el secreto de la vida, cuál es el propósito de la vida, para qué estamos, de dónde venimos y a dónde vamos a ir. Dice también en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él nos va a ir mostrando el camino que tenemos que tomar. Él nos va a dar sabiduría para poder enfrentar las diferentes problemáticas de la vida. Y Él nos da el gozo en nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios es uno de esos lugares de donde también proviene el gozo. Proviene entonces del Espíritu Santo al recibir la palabra de Dios, y ahora al acercarnos a la palabra de Dios, Dios nos revela el propósito de la vida, y eso nos ayuda a encontrar la plenitud de gozo, porque lo que vos decías es real. No depende tanto de nosotros ese gozo, viene de Dios, proviene de Dios. ¿Y cómo lo obtenemos? Acercándonos a su palabra, a su presencia, acercándonos a Él por medio de la oración inclusive. ¿Hay alguna otra manera también?
Sí, me gustaría aprovechar en este momento para poder contar un poquitito cómo se llega a ser un hijo de Dios. A veces pensamos que yendo a una iglesia, sea una iglesia católica, sea una iglesia evangélica o cualquier otra iglesia, ya íbamos a encontrar a Dios. Las iglesias, las construcciones, son construcciones tan solo. La única forma, el único camino para poder encontrar a Dios es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y ahí nos enseña nuestro Dios, como dice por ejemplo en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, le hemos fallado a Dios, estamos echados, destituidos de la presencia de Dios. Dice en Isaías capítulo 59, versículo 2, que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros, nos han separado de Dios. La Biblia nos enseña también que estamos muertos espiritualmente, por lo tanto el oído espiritual no puede escuchar a Dios, no podemos escuchar la voz de Dios, estamos separados, nos hemos alejado de Dios, como decía antes, le hemos dado la espalda. Ahora, ¿cómo hacemos para acercarnos a Dios? Pues Él se ha acercado a nosotros, nos ha buscado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que es Dios mismo hecho hombre. Es para la mente, es prácticamente imposible de comprenderlo, pero se acepta, se comprende a través de la fe que Dios nos regala. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para, a través de ese sacrificio, limpiar nuestros pecados, purificarnos, darnos una nueva vida, regalarnos la vida eterna. ¿Y quiénes pueden acercarse a Dios? Todos, todos. Dice en Juan 1:12, mas a todos aquellos que se acercan al Señor Jesucristo, que creen en Él, Dios les da el derecho o el poder de ser hechos hijos de Dios. Y entonces sí, el gozo del Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida. Y volvemos a afirmar, a pesar de las aflicciones, podemos tener gozo. Entonces el primer paso para poder obtener este gozo que proviene de Dios es acercarse a la fuente, al manantial de vida, a Dios mismo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, que vino, como decías, a salvar a todos los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Todos somos pecadores delante de Dios porque hemos roto sus mandamientos. ¿Es simplemente acercarse a una iglesia, Alberto? No, como decíamos antes, a veces equivocamos, buscamos a través de la religión a Dios. Y la única forma es acercarnos a través del Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dice, y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios o acercarse a Dios si no es a través de mí. Es decir, lo ejemplificamos a veces a través de un dibujo, para que aún hasta un niño pueda entender, Jesucristo es el puente que nos une a nosotros, que estamos separados de Dios por un lado, perdidos, muertos espiritualmente, un abismo de por medio que es el pecado, Dios en el otro lado, y el puente es Jesucristo, quien nos lleva a Dios, quien nos acerca a Dios, y Él es el que nos da la vida eterna. Y pasamos de ser enemigos a ser hijos, ser llamados hijos, tener un parentesco directo con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Y esto tiene algún costo? Ningún costo. En Primera Pedro nos dice que la salvación no se compra con oro, con plata, con dinero, es un regalo de parte de Dios. Tampoco se obtiene con buenas obras, eso es muy bueno aclararlo también. Conocemos personas que humanamente hablando, decimos son excelentes ciudadanos, muy buenas personas, colaboran, tratan de esmerarse para vivir en excelencia, pero nada de eso sirve para acercarnos a Dios. En Efesios capítulo 2, especialmente el versículo 8, nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. Si yo pudiera acercarme a Dios a través de mis actos, diría, qué grande que soy, qué importante que soy. Por eso dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo, un don de Dios. Bueno,
Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 11 37 57 69 33. Ya estuvimos teniendo bastantes contactos, ahora los vamos a ir nombrando, pero vamos a ir a escuchar una canción, vamos a escuchar un tema musical también del disco Periscopio de Sara y Jonathan Jerez. La canción se titula Tu Gloria. Presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se compara al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Engañoso corazón, tras tantas cosas, siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valore, desvanecerá a tus pies. Y el día que tu gloria con mis ojos pueda ver, diré, cuán grande eres tú, Señor. En ti tendré gozo, del gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. Cuán grande eres tú, Señor. En ti tendré gozo, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra, sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo
Estamos de vuelta con más Iluminados por su palabra, muy contentos de tanta participación de parte de ustedes que están del otro lado, de toda la audiencia. Queremos mandarles saludos a todos y cada uno de los que estuvieron mandando mensajes. Queremos aquí mencionar a Analía, que nos está saludando, a Olga Acosta, a Oscar, a Carlos Cortés, que nos vuelve a escribir desde Puerto Rico. Nos está escuchando Qué ya bueno, por segunda qué vez. Bueno, tenemos siempre muchas personas que nos escuchan desde el exterior. Realmente es una bendición y les pedimos que sigan y que sigan fomentando también este medio de comunicación y oramos para que el Señor los bendiga allá en los diferentes países hermanos. También nos escribe Sol de Giurbino, pone: hola Gera y Albert, gracias por estar un miércoles más compartiendo la hermosa palabra de Dios. Muchas gracias. Tenemos mensajes, tenemos más mensajes. Matías nos está escribiendo: hola chicos, qué lindo volver a escuchar Iluminados por su palabra. Muy bueno el tema, seguimos orando para que la palabra del Señor siga expandiéndose. Familia Sosa. También tenemos allí desde Moreno a Patricia o Sandra, no sé cómo la conocen. Muy bueno el tema del gozo. Soy Patricia desde Moreno. Nos están escuchando en vivo desde allí. Muy bien, gracias Patricia, el Señor te bendiga. Y también a Mati y toda su familia. Y por último tenemos también aquí a Rufino, a Ricardo y a Priscila, que nos escriben: hermoso tema, el gozo. Buen programa, queridos hermanos. Y allí nos dice que nos están escuchando todos juntos y nos dan bendiciones. Muchas gracias, que el Señor también los bendiga a ustedes. Y hacemos un pequeño resumen. ¿Cómo es posible obtener el gozo? El gozo viene de parte de Dios a través de su Santo Espíritu. Es una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Y al recibir la palabra de Dios trae alegría, gozo a nuestro corazón. Al revelarnos el secreto o el propósito de la vida. También, Gerard, hay un versículo en Filipenses 4:4 que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandamiento de parte de Dios. Así que, Gerard, cuando te vea triste te voy a decir: Gerard, tenés que cumplir con lo que Dios te dice. Así que regocijate. Es un mandamiento de parte de Dios. No es fácil, no es fácil. Charlábamos con Gerard en algún momento que hay motivos a diario para estar tristes. Claro que sí. La situación económica, la situación personal, los problemas familiares y así tantas cosas que podríamos en este momento nombrar. ¿Cómo hacemos para vivir con gozo en medio de la aflicción? Lógico que hay tristeza. También, Gerard, ¿vos has logrado vivir ya para toda la vida con gozo? ¿Se te ve siempre saltando de alegría? No, claramente no. Los que me conocen lo van a... Claro que no. atestiguar. Todos nosotros caemos en baches, en problemas, en dificultades, pero hay algo adentro. Cuando nos preguntan los hijos de Dios: ¿y qué es lo que a ustedes los motiva? ¿Cómo es que hacen tantas cosas ayudando a los demás? Y por ahí a vos te faltan cosas y te sacás lo poquitito que tenés para compartir. ¿Cómo es que pueden estar alegres a pesar de tener una dificultad o de trabajo o económica o de enfermedad? Bueno, el único secreto es que tenemos a Dios en nuestro corazón, al Señor Jesucristo. Él es el que nos mueve, Él es el que nos motiva, Él es el que nos da el gozo. También al sumergirnos en el Señor, el gozo de Él estará en nosotros. Esto es un misterio también, que lo creemos por fe. Dice en Juan capítulo 15, versículo 11, un capítulo hermoso, también uno de los últimos discursos y oraciones del Señor Jesucristo, junto con el capítulo 17 de Juan, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Gerard, que cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando nos aferramos a Él, el gozo del Señor Jesucristo entra en nosotros. ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo vivir gozoso cuando estaba en la tierra? Porque Él cumplió la ley, porque Él no cometió ni un solo pecado. Él fue fiel a Dios. Dios el Padre se gozaba en Él y Él en Dios el Padre. Por lo tanto, ese gozo del Señor Jesucristo entra a morar en nosotros. Solo en el poder de Dios encontramos el gozo. Y qué buena noticia
que venga de parte de Dios, porque entonces va a ser infinito ese gozo. Qué buena noticia que no sea mío, porque si no viviría en oscuridad, en tinieblas, deprimido y derrotado, pero viene de parte de Dios, es un regalo que viene con el Espíritu Santo, una vez que nosotros, como bien lo decías, nos acercamos a su Hijo, al Señor Jesús, a su palabra, como bien habíamos mencionado, a sus mandamientos, y vamos a seguir con ello. Entonces ya respondimos un poco de dónde proviene el gozo. Sí, y quisiera, antes de que prosigamos con el tema, leerles dos himnos que tenemos. Tenemos un himnario precioso con 500 y pico de himnos, son muy antiguos, y cuando estábamos preparando sobre este tema vino a mi mente el himno número 73 de nuestros himnarios. Dice: me gozo en Jesús, quien su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eternal para mí. Y así tengo yo en Jesús, que me amó, la paz y el perdón que su sangre compró. Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí, donde Cristo prepara lugar para mí. Y el coro de este precioso himno dice: alabanzas al Cordero, el Cordero de Dios, Jesucristo. De mi vida el sostén, triunfó en el madero, aleluya, amén. Un poco resume todo lo que hemos estado diciendo. Y hay otro himno, que no podía dejarlo de lado, Gerard, el himno 472, dice: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy por siempre durará. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Se está refiriendo a las cadenas del pecado que me ataban. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Y el coro dice: grande gozo, cuán hermoso, cuando paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Me gusta mucho la primera estrofa que dice: grande gozo hay en mi alma hoy, pues ¿qué? Pues Jesús conmigo está, de Él proviene, Él es el manantial, y queremos que también vos puedas disfrutar de este gozo. Y vamos a hacer una diferencia en este momento, vamos a estar viendo un poco sobre felicidad, alegría y gozo. ¿Es lo mismo? ¿Se puede decir que estar gozoso es estar alegre? Una persona que está alegre todo el tiempo, una persona que uno ve que está todo el día feliz, ¿esa es una persona que está gozosa? No, la alegría es un sentimiento grato y vivo que suele verse por signos exteriores, o sea, cuando hemos logrado algo, cuando recibimos algo. Por ejemplo, yo que tengo hijos, cuando iban a la escuela y tenían una buena nota, ¡qué alegría! Me ponía contento. Y otras cosas, cuando recibimos un buen regalo, una buena noticia, un ascenso, y eso nos trae alegría. ¿Y cuánto tiempo dura? A veces muy poco. Y a veces dura poquito. Quería contar una experiencia personal que la estábamos charlando con mi esposa antes de venir. En las vacaciones de invierno, cuando estaba en segundo o tercer año de la secundaria, no recuerdo, mi mamá hizo mucho esfuerzo y me compró uno de los celulares que traían pantalla color. Y yo me sentí un héroe. ¡Qué barro! Dije, voy a destacar, voy a ser la estrella. Estaba muy feliz, muy contento, con muchas expectativas. Cuando llego al primer día, saco mi celular con mucha emoción y ¿qué pasa? Todos mis compañeros tenían celulares que ya traían tapita y tenían otros sonidos. Así que mi celular era completamente viejo. Había pasado, pero en las vacaciones de invierno ya había sido descartado completamente. ¿Cuánto duró mi alegría, mi emoción? Los segundos que sacaban todos mis compañeros sus celulares. Así tal fue cual. Muy espontáneo. Y qué bueno que vos traigas esto a colación en este momento, porque hay motivos para estar tristes. Todos los días. Nosotros mismos que tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, en el corazón, también pasamos por dificultades, tristezas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia de grandes hombres de Dios que también han pasado por tristeza. Pero a pesar de esa tristeza,
a pesar de eso que nos está faltando, hay gozo en el interior. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó, como decía el himno. Hay gozo porque sé a dónde voy a ir cuando parta de la tierra. Hay gozo porque sé para qué estoy en la tierra. Ya no estoy para vivir para mí mismo, para lograr cosas, para amontonar riquezas, sino para darle la gloria a Dios, para poder seguir la voluntad de Dios, para trabajar en los proyectos que Él me muestre que yo tengo que estar. Y todo eso es lo que trae gozo a nuestra vida. También hay una diferencia con felicidad. ¿Qué es la felicidad, Gerard? También podríamos decir que es un sentimiento, una emoción pasajera, circunstancial, temporal, nuevamente producto puede ser de algo material, como me había pasado a mí. Algo que uno pudo lograr. Algo, una meta o algo que nos dieron también nos puede producir felicidad. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es temporal, circunstancial. El gozo del que estamos hablando no proviene de cosas materiales, proviene de un Dios que es eterno, por lo cual este gozo es eterno, y cuanto más nos acerquemos a la palabra de Dios, cuanto más estemos llenos del Espíritu Santo y nos acerquemos también a los mandamientos, como veníamos hablando en el bloque anterior, más vamos a poder disfrutar de este gozo, de este combustible de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestro diario andar. Hay unos ejemplos en la Biblia de grandes hombres de Dios que pasaron por momentos muy duros de tristeza. Job, por ejemplo, y hemos extractado un solo versículo. En Job capítulo 3, versículo 11, dice: ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Llegó a un momento de tanto sufrimiento Job, había perdido sus bienes, sus hijos, estaba enfermo y él deseaba morir, no quería seguir viviendo. Así que fijémonos hasta qué extremo llegó el sufrimiento de este hombre de Dios. También David nos expresa en el Salmo 55, versículos 6 y 8, y dije: ¿quién me diese alas como de palomas? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Quería escaparse, quería desaparecer, como a veces nos ocurre a nosotros, y decíamos en otro programa, a veces ni nos da gana de levantarnos, tener que enfrentar dificultades, problemas, te da ganas de quedarte en la cama. No digo por hoy que era un día de lluvia, había tormenta, truenos y todo, y cuesta levantarse, no, sino por esa carga que hay en nuestro ser. Eso le estaba pasando a David. Y también Elías, el profeta Elías, dice en 1 Reyes 19, desde el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por un día de camino al desierto y se sentó debajo de un árbol, deseando morirse. Basta ya, oh Jehová, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echando debajo del árbol se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Estaba desesperanzado. Elías no quería seguir viviendo. Veía cómo el pueblo se iba detrás de los ídolos de los dioses y dejaba a Dios de lado. Y él pensaba que era el único que estaba siguiendo a Dios. Sin embargo, después Dios lo consuela. Ahora, estos grandes hombres de Dios que pasaron por tristezas extremas, también en otras partes nos habla del gozo que había en su corazón, el gozo de parte de Dios. Ahora, ¿cómo superamos los periodos que nos parece que hay ausencia de gozo? Esos periodos de tristeza en nuestro corazón. ¿Cómo podemos superarlos? ¿A través de qué medios? Y vamos a dar unas pequeñas recetas, pequeños ejemplos que nos muestran cómo podemos avivar el gozo del Señor. Antes vamos a ir agradeciendo a otros oyentes que están mandándonos muchos mensajes y participando, mandándonos recursos también de versículos y pasajes de la Biblia. Muy bueno. Damián Vigliani y Luciana nos están escribiendo desde Paso del Rey, ponen: hermoso programa, realmente cuando conocemos a Jesús somos llenos de gozo, lo que veníamos hablando en el primer bloque. Aún en medio de los problemas nos gozamos, porque nuestra esperanza y confianza está ¿en quién? Está en el Señor Jesús. Gracias por traernos este tema.
También le mandamos saludos a Beto Sandoval, que está viajando allí desde Merlo Gómez y está a regreso a su casa, nos manda saludos. También a Pablo Rojas, que nos manda saludos, nos mandó hace un momento y no lo pudimos leer anteriormente. Y también a Johnny y a Marta, que participan con un versículo de la Biblia, lo vamos a citar en el Salmo 32:11. Dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y aquí nos escribe mi esposa Marta y yo. Se me apagó el celular, ahí está. Agradecemos al Señor y nos gozamos por poder oír estos mensajes edificantes y hermosos. Muchas gracias, qué bueno el aporte. Gracias por estar orando por nosotros. Realmente les agradecemos. También queremos mandar un saludo para María, que seguramente nos está escuchando, Marta y María Elena, y tantos que por ahí no tienen forma de comunicarse con nosotros. Les agradecemos por estar del otro lado, como decimos, escuchándonos y en especial orando por cada uno de nosotros. También Aníbal Laguzzi nos manda un saludo muy grande y nos dice que se escucha muy bien. Eso siempre les preguntamos a aquellos que están escuchando la radio, hasta dónde escuchan, nos gustaría saber. Estamos en Ituzaingó, nosotros nos gustaría saber desde dónde nos están escuchando. Sabemos que también a través de internet, así que gracias Aníbal, dice bendiciones, muy buen programa. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar esos momentos de tristeza? ¿Cómo hacemos para avivar el gozo del Señor en nuestros corazones? El primer punto sería orar. Dice Job 33:26, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Proverbios capítulo 5, versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, a Dios, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, Dios se goza con nuestras oraciones y a la vez ese gozo vuelve hacia nosotros. También el Señor nos enseña que debemos transmitirle a Él todas nuestras cargas a través de la oración. La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios. Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia. Por eso la importancia de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de meditarla. Y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Como hablamos con un amigo, como charlamos, eso es la oración, charlar con Dios. Qué importante poder acercarse en algún momento del día, por la mañana, tal vez es un buen momento para acercarse y poder tener un encuentro con Dios y plantearle toda la situación, todo lo que nos va a suceder a lo largo del día para dejárselo en sus manos y poder descansar, poder hablar, como bien decías, Albert, poder contarle a Dios todo lo que nos está pasando, todo lo que pensamos que nos va a pasar y ponerlo en sus manos y descansar. ¿Estás triste? Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo que decía recién, tenés tristezas, tenés problemas, tenés dificultades, lleváselas a Dios en oración. Otra forma de avivar el gozo es estudiar la Biblia. Dice en Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y habría muchísimos versículos para citar. Pero al leer la Biblia, Dios habla a tu corazón, a tu alma. Al leer la Biblia, Dios te muestra en qué estás equivocado. Al leer la Biblia, Dios te exhorta, te enseña, te corrige. Es increíble cuando nosotros leemos la Biblia el poder que tiene la Biblia. Dice que la palabra de Dios penetra en lo más íntimo de nuestro ser. Gerard, yo te conozco hace muchos años, pero no sé en tu intimidad, en lo más profundo de tu corazón, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo. Sin embargo, la palabra de Dios penetra lo más profundo del ser y ahí trabaja con nuestro corazón. La palabra de Dios aviva el fuego del gozo
que hay en nosotros a través de su Santo Espíritu. Otra forma es también alabarlo en la tribulación. En los momentos de dificultad, aún alabar a Dios. Dice el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Y qué pasa si descuido la oración, descuido el acercarme a la Biblia para conocer a Dios y pasar tiempo de intimidad y de calidad con Él? ¿Qué va a pasar luego en la tribulación? ¿Voy a poder surgir y voy a poder tener ese gozo del que venimos hablando? Y el gozo se va apagando. Hablábamos con vos hace un rato, nosotros que somos vendedores, tenemos que tratar a diario con clientes. En este momento los comerciantes están bastante caídos. Es un momento muy difícil en la Argentina. Estamos acostumbrados, porque hemos vivido otras crisis. Dios nos va a ayudar, vamos a salir adelante. El pueblo de Dios está orando por la nación argentina, por los gobernantes, porque es un mandamiento de parte de Dios. Tenemos que respetar y orar por nuestros gobernantes. Pero a veces caemos en el error, vamos al primer cliente, al segundo, al tercero, hablamos cosas negativas, hablamos mal de la economía, del país, del tiempo, nos enojamos porque llueve, nos enojamos porque hace calor, nos enojamos porque hace frío, y ahí nos deprimimos. Y entonces, en lugar de dar un ejemplo como hijos de Dios, en lugar de poder transmitir el gozo, en lugar de poder ser de bendición, estamos los dos, tanto el cliente como nosotros, caídos y derrumbados en un pozo. Eso no debe ser así. Nosotros tenemos que transmitir la alegría, el gozo que Dios nos da, que está en nuestro interior. Tenemos que tratar de dar palabras de bendición, palabras de aliento. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, sí, es verdad que está todo mal, pero Dios te va a ayudar. Vas a vender, vas a ver que va a venir la gente a comprarte, vas a salir adelante. Busca a Dios. Es una buena oportunidad para dar testimonio de Dios. No te bases únicamente en la economía. Busca a Dios. Búscalo a través del Señor Jesucristo, para que Él te muestre, para que Él te enseñe, para que Él te dé sabiduría. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos. Y como vos decías, si yo no oro, si yo no leo, es lógico que voy a caer en pozos de tristeza, de agobio, y tal vez de cargas pesadas que van a estar sobre mi ser. Aprovecho para mandar saludos también a toda una familia que nos está escuchando del otro lado. Quiero mandarle saludos a Caro, a Juan, a Feli y a Valen. Excelente programa. Gracias por edificarnos. Nos está escribiendo desde Merlo. Muy bien, que el Señor los bendiga, y oramos también por sus hijos que estaban enfermitos, así que esperemos que el Señor pronto los levante y que pronto los podamos ver que estén muy bien. También en el ejemplo de Elías, dice que Elías, cuando estaba muy deprimido, que quería morir, dice que se le presentó un ángel del Señor, lo tocó, lo fortaleció, le dijo que descansara y le dio alimento. También tenemos que nosotros tener cuidado, a veces trabajamos demasiado, muchas horas, tanto el varón como la mujer, fuera de casa o dentro de casa, y a veces caemos en ese error. Nuestros cuerpos están muy cansados, tal vez no dormimos bien. Dicen que debemos dormir 8 horas como mínimo, a veces hacemos mal, por ahí dormimos 4 o 5 horas, y es lógico que entonces estemos cansados. El cansancio trae tal vez un poco de problema en la mente, no podemos pensar bien y necesitamos descansar. Elías descansó, comió bien y dice que se fortaleció y su ánimo se levantó. También dice que después Dios le dio un compañero, le dio a Eliseo, el profeta que después continuó después de Elías. Y Eliseo fue una compañía. Qué importante las compañías, qué importante tener una amistad. Que por eso es tan importante congregarse, ir a la iglesia. Ahí tenemos hermanos, hermanas, que son nuestros compañeros, nuestros amigos, que nos fortalecen. Cuando yo estoy caído, viene Gerard y me da aliento, me da fuerza, me dice: Alberto, vamos, adelante, el Señor Jesucristo está con nosotros. ¿Tenés problemas? Orá, decile al Señor, entregale todas tus cargas, el afán ese que hay en nuestro corazón, ese agobio, y Dios nos ayuda para salir adelante. Tenemos más saludos y ya vamos a ir concluyendo con este programa hermoso que el Señor Dios nos está permitiendo tener.
Martina nos escribe desde Ituzaingó: muy lindo el tema, hermanos. Dios los utiliza para dar ánimo al pueblo de Dios. Bendiciones. Y vamos a dar algunos consejos bien prácticos, como el de orar, el de estudiar la palabra. Bueno, vamos a dar algún otro consejo también, ¿no, Alberto? Sí, también quiero volver a repetir que solo en el poder de Dios encontramos gozo. Hay un precioso versículo en 2 Corintios 12:10 que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, el poder de Jesucristo se manifiesta en nosotros. Y Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pequeños consejos. Acércate a Jesucristo, tómate de él. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado en tu alma, en tu corazón? Acércate a Jesucristo, Él te va a dar el descanso. Servir a los demás también nos ayuda, nos da aliento, nos trae gozo. Dice en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Descansar en la provisión del Señor. Dice Filipenses 4:6, que ya lo habíamos citado, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y Él nos va a proveer, dice la palabra de Dios, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Ser agradecidos. Ahí también decía que al entregarle en oración todas nuestras necesidades, aprendamos a ser agradecidos cuando Dios nos fortalece. Y quisiera terminar con algo importante también. Mirando exclusivamente al Señor. Entonces muchos de estos consejos que nos das parten del primero y básico, que es que debemos acercarnos a la fuente, al que lo va a poder suministrar, a Jesús. Él es el primero al que vamos a tener que acudir para poder encontrar este gozo del cual hablábamos. Sin Él esto no va a ser una realidad en nuestras vidas. Así es. Y les damos el secreto. ¿Cómo estar gozosos? Lo hemos dicho a través de todo el programa, pero en 2 versículos se resume todo. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Quisieras tener el mejor 0 kilómetro y tenés una bicicleta. Está contento con esto, es lo que Dios te dio. Querés tener una mansión y ves una casa sencilla, humilde. Dios te dio eso. Estás con salud, dale gracias a Dios. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos en el Señor Jesucristo. Hay algo que dijo Spurgeon, un hombre de Dios, ya en la presencia de Dios: no hay mejor forma de glorificar a Dios que llevando una vida tranquila y gozosa. El gozo, ¿dónde encontrarlo? En Jesús, únicamente en Jesús. Esto fue Iluminados por su palabra. Le damos un saludo a todos los que estuvieron del otro lado. Esperamos encontrarnos con ustedes nuevamente el miércoles que viene, si Dios lo permite, donde vamos a seguir buscando el consejo de Dios por medio de la Escritura. Les pedimos que sigan orando por nosotros, y si usted tiene cualquier duda, puede, a través de las páginas de internet, a través de Facebook, usted puede contactarse
con cada uno de nosotros. Le pedimos que siga orando por nosotros y también nosotros vamos a orar por ustedes y le decimos, aférrese a Jesucristo. Él va a transformar y hacer una nueva vida en usted.